Hola chicos, buenas tardes. Partimos la clase de hoy de fruticultura del día lunes 27 de abril. Hoy comenzaremos dando un poco un pie atrás en algunos conocimientos, ya a partir más que nada de algunas consultas que me han ido haciendo a medida que va pasando, ¿no es cierto?, el semestre. Y vamos a partir primero definiendo como árbol frutal a toda aquella planta, ¿no es cierto?, que genera flores y que estas flores producen una fruta. ¿Ya? Esta es una definición súper general, ¿ya? Pero además podemos agregarle a esta definición que las plantas leñosas, por ejemplo, cultivadas por sus frutos, se destinan a consumo humano. Voy a confirmar que esté con audio. Sí, está con audio. Bueno, seguimos entonces. Como definición, ¿verdad? Porque hablamos que recién un árbol frutal es un árbol que genera frutos. ¿Qué es un fruto entonces? Un fruto es un ovario maduro, ¿verdad? Que tiene que tiene en su interior una o más semillas necesarias estas para la reproducción de la planta. ¿Ya? Esta es una definición bastante técnica, ¿verdad? Una definición un poco más técnica y científica, entonces, también sería, por ejemplo, que el fruto es un órgano de las angiospermas originado luego de una fecundación, ¿ya? Es importante mencionar que es un fruto originado después de una fecundación porque recordemos que si bien puede haber polinización, no siempre existe la posibilidad de fecundación. Por lo tanto, es un órgano, como dice acá, de las angiospermas originado luego de una fecundación por una transformación del ovario y que contiene una o más semillas. A esta definición también podemos agregar una definición un poco más detallada en donde también menciona la pared del ovario, ¿ya? En donde dice la pared del ovario se engrosa al transformarse en la pared del fruto, ¿ya? Entonces estamos hablando un poco del origen del fruto, proviene de la pared del ovario. Y a esta pared, ¿no es cierto?, formada, le vamos a llamar pericarpio, cuya función en este caso será proteger las semillas, ¿ya? Todo esto entonces sería nuestro pericarpio. Con frecuencia participan también en esta formación del fruto otras partes de la flor, además del ovario, ¿ya? Y en este caso tenemos el ejemplo de los pomos, ¿ya? Como la manzana, la pera, ¿verdad? Membrillo, en donde además de participar la pared del ovario en la conformación de este fruto, también participa en la formación el receptáculo de la flor, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso, este ovario es la flor que genera este fruto tiene un ovario ínfero, o sea, está, ¿no es cierto?, escondido dentro del receptáculo floral que se genera finalmente, ¿no es cierto?, por los sépalos presentes en la flor. También, y no hay que reconocer que es menor, existe la definición de un fruto como un órgano, ¿no es cierto?, de ciertas plantas que por propiedades nutritivas y organolépticas, o sea, sensoriales, se consumen directamente o a través de algún proceso en particular, por ejemplo, una conserva, ¿ya? Los frutos tienen distintas clasificaciones, ¿ya? Si nos vamos a la más general, vamos a decir que los frutos pueden clasificarse según, ¿no es cierto?, los regímenes de temperatura en donde estos se desarrollan y donde generan un comportamiento fisiológico acorde, ¿no es cierto?, con este régimen de temperatura. Su desarrollo se vuelve continuo, ¿verdad?, o discontinuo, dependiendo en qué lugar y en qué clima esté predominando en el desarrollo de este frutal. Es aquí donde mencionamos, ¿no es cierto?, estos dos grandes grupos, dos divisiones,
en donde podemos hablar que existen árboles de hoja caduca y árboles de hoja perenne. Esto pensando, ¿no es cierto?, en una clasificación simple, dependiendo del desarrollo fisiológico de las plantas, dependiendo del régimen de temperaturas y clima en donde se desarrollan. Los árboles frutales de hoja caduca o caducifolios, que es la palabra con la cual también pueden encontrarla en bibliografía, responden a cambios estacionales, ¿ya? En este caso, estos cambios fisiológicos dados por las estaciones son inducidos por las temperaturas y por también las horas de luz que tiene el día. La respuesta a esta inducción, ¿no es cierto?, es lo que nosotros vemos en el árbol y que es principalmente la caída de las hojas y un receso en la actividad aérea del árbol. En este caso, lo que permite a la planta, ¿verdad?, sobrevivir frente a estaciones más bien críticas de temperatura es esta particularidad, ¿ya?, que entra, ¿no es cierto?, a partir de estos cambios estacionales. La planta es capaz, ¿no es cierto?, de cambiar dependiendo del lugar en donde está y sobrevivir y prepararse para el año siguiente en buenas condiciones. ¿Cuándo lo vemos nosotros? Principalmente, ¿no es cierto?, a comienzos de otoño. En este caso, los árboles caducifolios o caducos comienzan a botar sus hojas, ¿verdad?, y a prepararse para el frío del invierno, considerando que es una herramienta que tiene el árbol para sobrevivir. Hola. Hola, profe. Los que se vayan sumando, apaguen el micrófono para que no vayan interrumpiendo. Recordemos que estamos grabando la clase, ¿ya? Entonces seguimos acá con mencionando un poco las características de estos árboles caducifolios, ¿ya? Resumiendo un poco, estamos tocando algunos temas referente a lo que hemos pasado anteriormente, pero que a raíz de varias preguntas que han hecho los compañeros por los distintos medios, preferí volver un poquito a tocarlas para que no queden como en la ambigüedad, ¿ok? Entonces, con el comportamiento de los, ¿no es cierto?, de los días, del acortamiento de estos días, de los cambios de temperatura, es que las yemas, ¿no es cierto?, las yemas que están presentes en el árbol, en el cuerpo del árbol, acumulan señales que vienen desde las hojas. Las hojas, ¿qué es lo que hacen? Producen inhibidores, en este caso, son capaces de producir los inhibidores. ¿Cuáles son en este caso? Principalmente hormonas que van a llegar a la yema dando señales, ¿no es cierto? Y de esta manera se evita la brotación y el crecimiento y el desarrollo en general de las yemas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que generalmente las hojas y los frutos, cuando están en periodos de madurez, ¿verdad?, acercándose ya al periodo de crecimiento total, empiezan a inhibir las yemas, ¿ya? ¿Por qué? Principalmente por el desarrollo de distintas hormonas. Entre esas, algunas hormonas fueron mencionadas en la tarea de los grupos, ¿no es cierto?, en el raleo químico, ¿ya? Mucho del raleo químico se genera a partir de hormonas vegetales que lo que hacen es inhibir el desarrollo de las yemas para postergar, ¿no es cierto?, para cuando venga la ocasión de brotar, puedan brotar. Algunos de los ejemplos, ¿ya? Hay bastantes frutales de hoja caduca, son la mayoría, ¿ya? Muchos son, por ejemplo, los frutales que conocemos de pepita o pomos, también manzano, damasco, o sea, manzano, peral, membrillo, ¿ya? También tenemos los carosos, como el damasco, el durazno, ciruelo, ¿ya? Hay distintos dentro de los ejemplos. Si vamos a hablar entonces de los árboles de hoja caduca, vamos a hablar de los árboles de hoja perenne también.
Y en este caso los árboles de hoja perenne o persistente, que también es el otro nombre con el cual lo van a encontrar en bibliografía, son aquellos en este caso que no pierden las hojas a lo largo del año, ¿ya? Son plantas que se mantienen siempre verdes y lo que podemos observar principalmente es que tienen procesos de derromación de hojas, ¿ya? Esto es lento, es paulatino, en ningún momento es algo agresivo, por lo que observamos que el árbol nunca queda sin hojas, nunca queda pelado como lo que les pasa, ¿no es cierto?, a los árboles caducos. El grupo, ¿no es cierto?, que mejor caracteriza el grupo de los árboles perennes, de hoja perenne, son los cítricos. Sin embargo, tenemos un grupo grande, como lo son, por ejemplo, el chirimoyo, el palto, el olivo, ¿ya?, el níspero, dentro de los ejemplos de frutales de hoja persistente. En este caso, las hojas de los árboles de hoja perenne se caracterizan, ¿verdad?, por mantener estas hojas, principalmente porque ellos no consideran que las temperaturas o los cambios que son de alguna manera de estrés sean realmente estresantes para su planta, por lo tanto no generan inhibidores, y producto de que no generan inhibidores dentro de su desarrollo, el árbol sigue siempre creciendo, siempre en desarrollo. Hay que pensar que el hecho de tener árboles perennes o árboles caducos presenta en algunos casos ventajas o desventajas. Yo les voy a mencionar algunas ventajas con respecto a los árboles caducos. Principalmente una de las ventajas que tiene, que es bien importante, es que no tiene adaptaciones especiales, ¿ya?, como la tienen, por ejemplo, los árboles perennes, en el sentido de poder generar hojas durante todo el año, ¿ya? Las hojas, por ejemplo, las ventajas son mucho, en este caso los caducos, son mucho más productivas sus hojas, son más, en el tiempo que están presentes, son mucho más especiales para hacer fotosíntesis, por lo tanto son mucho más rendidoras, digámoslo así de alguna manera, ¿ya? El tiempo que están como es corto, el proceso es mucho más eficiente en la producción de agentes, ¿no es cierto?, y de savia elaborada. También es importante pensar que la planta, al no perder sus hojas, no pierde nutrientes que están formando sus hojas. Los árboles caducos, antes de botar sus hojas, sacan todos los nutrientes que están ahí, ¿no es cierto?, y los acumulan en sus raíces para luego redistribuirlas cuando se alcanza el punto de brotación. No así los árboles perennes, que botan sus hojas, ¿no es cierto?, sin recuperar esos nutrientes antes. Otra de las ventajas que de alguna manera tiene el árbol caducifolio en este caso, es que presenta mecanismos de protección y de ahorro frente a cualquier situación, ¿no es cierto?, de estrés, como cambios de temperatura, ¿verdad?, y momentos de receso, por lo que se mantiene mucho mejor la planta, ¿ya? Es una planta de alguna manera efectiva para momentos en los cuales tiene que ahorrar nutrientes. Por eso que habla aquí que es un fenómeno, ¿verdad?, es un mecanismo de protección y ahorro para la planta. En el caso de las perennes, ¿no es cierto?, como dice ahí, mantener las hojas facilita que una especie perenne, ¿verdad?, pueda aprovechar todos los momentos favorables. Eso es verdad, es así. Una planta perenne ocupa todo el año, ¿verdad?, y aprovecha todo el año para generar su propio nutriente, a diferencia de un caducifolio que prácticamente tiene varios meses del año, ¿no es cierto?, en los cuales no tiene hoja, por lo tanto tiene que alimentarse con, de alguna manera, lo que alcanza a acumular hasta esa fecha. Una de las ventajas que también es bastante importante mencionar
frente a la característica de los árboles caducifolios es que estos presentan una floración antes, muchas veces, que lo que es la brotación, o sea, la aparición de hojas. Por lo tanto, en este caso, cuando tenemos, por ejemplo, especies anemófilas, o sea, que se polinizan por el viento, se ven bastante favorecidas al no haber condiciones de mucha cantidad de hojas alrededor, ya que las hojas, en muchos casos, por ejemplo, los árboles perennes, interrumpe la polinización por viento, ¿ya? Por lo tanto, cuando el árbol aún no genera hojas y está generando flores, como es el caso de muchos de los caducos, presenta una mejor polinización, una mejor dispersión por viento, como dice. En el caso en que la polinización, por ejemplo, es realizada por animales, los árboles caducifolios también se ven aventajados con respecto a esto, ya que las flores, como están solitarias, ¿no es cierto?, sin hojas alrededor, son más fáciles de ver por estos animales polinizantes, como la abeja que ven en la fotografía, como ocurre con algunos ejemplos, como el almendro, ¿no es cierto?, y los cerezos, que en este caso se ven mucho mejor polinizados, es mucho más efectiva la polinización al no haber hojas que interrumpan, ¿no es cierto?, la visualización de las flores. Nosotros hablamos recién de una clasificación dependiendo de la estructura, ¿verdad? En este caso, del desarrollo según condiciones de clima, ¿verdad? Según condiciones fisiológicas, respuestas desde la fisiología a las condiciones de clima, pero también existen otros tipos de clasificaciones. Antes hablamos de una clasificación a nivel de estructura de árbol, ¿verdad? Pero ahora nos vamos a ir a una clasificación de frutales, también dependiendo de cómo son sus frutos, la particularidad de sus frutos, ¿no? Y en este caso podemos reconocer que existen diferentes tipos de frutales y vamos a recordar un poquito de algunos datos que hemos visto anteriormente, entre los cuales, por ejemplo, debemos recordar dentro del grupo de los carosos, que es uno de estos grupos, que presenta, ¿no es cierto?, un cuesco duro en el interior, protegiendo la semilla, como el ciruelo, el damasco, el durazno, ¿verdad? En este caso, este tipo de frutal tiene la particularidad que primero florecen y después brotan. O sea, generan flores primero y después comienzan a salir sus hojas. En el caso de los frutales de pepita, como el manzano, el membrillo, el peral, ¿ya? Vamos a observar que primero brotan y luego florecen, ¿ya? Estos son datos más que nada del comportamiento desde la fisiología de los árboles, ¿ya? Y hay que tener consideración desde el punto de vista de la polinización que vimos recién. Reconociendo un poco algunos frutales, ya tenemos acá un pomo, que es la manzana, ¿verdad? Acá podemos inferir y observar en este caso que desde el pedúnculo acá es donde estaba unida el fruto a la rama, ¿verdad? Este pedúnculo era parte de la flor. Esto, ¿no es cierto?, era parte del receptáculo floral. Y acá en la punta ustedes pueden ver parte de también la estructura floral, que es lo que podemos observar siempre en la parte de abajo de la manzana, que es una parte, son las hojitas pequeñas que quedan, ¿no es cierto?, pegadas a la fruta. ¿Por qué quedan pegadas? Porque toda la parte interior de este manzano, ¿verdad?, queda inserto dentro del receptáculo floral. Y es por eso que siempre hacemos mención que una flor, cuando presenta un ovario ínfero, forma frutos como la manzana, ¿ya?, como el tipo de pomo, porque presenta, ¿no es cierto?,
un ovario protegido por un endocarpo carnoso, en este caso, ¿ya? Pero este endocarpo además tiene una característica bastante particular, tiene una pequeña dureza que no alcanza a ser un hueso, como en el caso de los carosos, ¿verdad? ¿Y cómo podemos saber también a partir de ver un fruto que proviene de un ovario ínfero? Por esta simple característica que tiene, por ejemplo, una parte de vegetal adherido al fruto. En este caso, presenta pétalos adheridos. Tenemos también acá fácilmente visible, ¿no es cierto?, una semilla en el interior de la palta con su embrión, que se alcanza a observar. La protección del embrión, que sería ya este endocarpo lignificado. Luego tenemos un mesocarpo carnoso y un exocarpo, que es la piel, en este caso, de este fruto. En este caso también podemos observar el pedúnculo con el cual estaba, ¿no es cierto?, adherido al árbol este fruto. Acá tenemos también un pericarpo de un hesperidio, que es el tipo frutal, donde podemos ver que la estructura es un poco distinta, ¿no es cierto?, como fruto a la anterior, pero también presenta endocarpo, mesocarpo y epicarpo. El epicarpo va a ser la piel del fruto, la piel más externa, presenta un mesocarpo, ¿no es cierto?, blanco, con esa característica, ¿no es cierto?, dentro de los cítricos, y luego presenta en este caso un endocarpo jugoso, formado, ¿no es cierto?, en cada uno de los lóculos por pequeñas bolsas de jugo. Dentro del reconocimiento frutal tenemos que mencionar la clasificación, ¿no es cierto?, según los tipos de frutos que podemos encontrar. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, drupas, tenemos bayas, tenemos pomos, hesperidios, y también presenta la característica de que tenemos frutos secos, ¿ya? Estas son distintas clasificaciones de frutos. Cuando hablamos de árboles de frutos tiernos y huesos en su interior, ¿ya?, hablamos de lo que conocemos como las drupas, ¿ya?, que en este caso también las conocemos como los carosos. Se trata básicamente, ¿no es cierto?, de árboles que producen frutos carnosos, que en su interior cuentan con una semilla protegida por un hueso duro, ¿ya? Y este hueso duro en realidad es lo que llamamos endocarpio esclerificado o endocarpio lignificado. Los árboles frutales, ¿no es cierto?, de este mismo grupo, frutos tiernos y hueso en su interior, son árboles frutales característicos que entran en el grupo, por ejemplo, en este grupo entran principalmente el ciruelo, el cerezo, el mango, el olivo, el damasco y muchos otros más que hemos ido mencionando antes, ¿ya? Principalmente recuerden que el grupo de los carosos y las drupas. Este grupo presenta como ramas, ¿no es cierto?, que lo caracterizan, un ramo mixto y principalmente ramilletes de mayo, ¿ya? Es súper característico del cerezo. El ramo mixto mide entre 30 y 100 centímetros. En este caso, el ramo mixto es bastante largo, ¿ya? Y eso es lo que caracteriza muchas veces su forma. Es muy parecido a lo que es finalmente una brindilla, lo que reconocemos como una brindilla, pero en este caso las yemas laterales son de flor y son vegetativas, por eso es mixta. El ramillete de mayo es lo que ven aquí en la fotografía, es un ramo mucho más corto, de 15 a 30 centímetros. En este caso, la punta de este ramillete, tal cual como lo dice, posee yemas de flor y de madera, ¿ya? También presenta, ¿no sé?, esta característica de ser mixto, y acá un ejemplo del cerezo, ¿ya?, para los que conocen bien cómo se expresa el cerezo. Nos vamos al otro grupo y en este caso los árboles de fruto tierno y de pepita en su interior, ¿no es cierto?, como los pomos, ¿ya?
son frutos que se caracterizan por derivar de un receptáculo floral, que en este caso, junto con las pieles del ovario, se engrosan, ¿verdad? Y forman toda esta parte carnosa del fruto. También se caracteriza, ¿no es cierto?, por tener en su interior 5 espacios en donde se ubican las semillas. Dentro de estos árboles también frutales, hay que tener en cuenta que el endocarpo, como les mencionaba anteriormente, el endocarpo tiene esta particularidad de ser duro, pero no lignificado. ¿Ya? Y es que generalmente lo que uno alcanza cuando come una fruta, una manzana, es la parte dura que contiene dentro las semillas. Esa parte dura que se observa, eso es parte del endocarpo. Dentro de los ejemplos más destacados está el manzano, el peral, el níspero, el membrillo. Si vamos a ver la estructura, ¿no es cierto?, de ramificación que presenta este grupo, podemos observar que presenta dardos, que en este caso, para mencionar a qué corresponde, es una estructura corta, pequeña, que en su punta tiene una yema de madera, ¿ya? O una yema vegetativa, como esta. También presenta lamburdas, y en este caso la lamburda es muy parecida a un dardo, es una ramificación muy cortita, que en su punta presenta una yema mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que esa yema va a generar flor y además va a generar, ¿no es cierto?, una estructura vegetativa. También presenta brindillas, este grupo de pepita, y la brindilla tiene esta característica, ¿no es cierto?, de ser una ramificación larga dentro de todas las ramificaciones, delgada, y que presenta yemas vegetativas, ¿ya? Principalmente todas las laterales son siempre vegetativas y puede o no presentar en su punta una yema floral o reproductiva, y acá le cambiamos el nombre. Primero, si la brindilla, ¿no es cierto?, presenta solo yemas vegetativas hasta en su punta, se llama solo brindilla simple. Y si esta brindilla presenta en su punta una yema reproductiva floral, le vamos a llamar brindilla coronada, ¿ya? Además de esto, hay que mencionar, como en la fotografía, que hay una estructura llamada bolsa, ¿ya? Las bolsas son, si bien no se consideran una estructura vegetativa, se consideran de alguna manera una adaptación, ¿no es cierto?, a partir de una acumulación excesiva de reserva, en donde la unión, donde existió un frutal, se comienza a engrosar, y es tanta y como existe en este sector una cantidad de células meristemáticas, ¿ya? Comienza acá una diferenciación de células en donde la señal será formar nuevas yemas, ¿ya? Pero principalmente a partir de lo existente, que era el cachito que queda de la caída de un fruto. Ven que acá hay una cicatriz, ahí había adherido un fruto, en este caso podría haber sido una manzana. Cae la manzana, y en ese mismo lugar donde estuvo colgada la manzana existe células meristemáticas que se vuelven a activar para formar nuevas yemas, y esto se forma a partir de una acumulación excesiva de reserva en este lugar, ¿ya? Cuando hablamos de frutos secos, debemos considerar que este concepto está relacionado, ¿no es cierto?, con el consumo humano, y es un concepto que está muy relacionado con el comercio, ¿ya? Un tema más bien un concepto comercial. ¿Por qué? Porque finalmente el tipo de frutal que se considera fruto seco es porque su semilla está encerrada, ¿no es cierto?, en una cáscara.
lo que se come acá es la semilla. Por lo tanto, es importante tener la diferencia con respecto a lo que es un fruto seco, y este fruto seco proviene, ¿no es cierto?, de otro fruto anterior. No se está viendo la imagen, profe. ¿No se ve? No la veo yo por lo menos. ¿Ninguna imagen o solo esa? Ahora dejé de verla. ¿Alguien más le pasa eso o no? Sí se ven las imágenes, profe. ¿No se ven? Sí, sí se ven. Ya, entonces el problema es mi teléfono. Ahí la veo. Sí, puede ser un tema de conexión que se lentece un poquito a veces. Ya, lo que yo les recomiendo siempre es que apaguen sus cámaras, porque las cámaras cuando están activas se vuelve más lenta la señal. ¿Ok? Eso háganlo igual siempre en todos los cursos, porque es mucho más rápida la señal cuando no están las cámaras activas. En este grupo es importante mencionar entonces que es un concepto bastante comercial, como el de fruto seco, pero acá tenemos, por ejemplo, el avellano, el nogal, el castaño, el almendro, como los frutos que de alguna manera son más conocidos, pero hay una existencia bastante enorme de frutos secos. También quería mencionarles un poco, a partir de lo mencionado anteriormente, ¿no es cierto?, que hay cosas que siento que se les han ido un poquito olvidando. Vamos a ir recordando un poquito algunas cosas. Por ejemplo, los hábitos de fructificación. Cuando hablamos de hábitos de fructificación es simplemente, si uno ve el árbol, el hábito de fructificación es cuando nosotros nos referimos a en qué estructuras del árbol hay, por ejemplo, yemas vegetativas, hay yemas reproductivas. ¿Ya? Entonces es importante empezar ahora a determinar en qué, por ejemplo, si hablo de un grupo de los pomos, ya, si veo el manzano, yo sé que el manzano tenía, ¿qué tenía? Tenía dardos, tenía brimbillas, tenía lamburda, ya, y también generaba bolsa. Por lo tanto, yo voy al árbol, observo y defino, ¿no es cierto?, lo que voy a dejar después de mi poda de formación, después de mi poda, ¿no es cierto?, de limpieza quizá, una poda de invierno, ¿ya? Entonces es importante saber los hábitos de fructificación de los frutales, pero nunca, lo mismo les menciono siempre, nunca pensar en generar una receta de poda, porque la verdad es que eso es bastante difícil de generar, ¿ya? Hay que tener un huerto demasiado homogéneo para lograr generar, por ejemplo, una receta de poda. Ya en los árboles debe dejar 2 brindillas, 2 lamburdas, 4 dardos, porque es súper difícil llegar a eso. Ni un árbol es igual a otro. Por lo tanto, lo primero que yo siempre les recomiendo cuando quieren podar, sacarle una radiografía a su árbol y dentro de eso observar y ver y definir qué es lo que van a dejar. Acá vamos a dar 3 ejemplos. El primero, el almendro, tiene yemas simples. ¿Qué quiere decir esto? Una yema simple es una yema que va a generar una estructura, o una rama, o una flor, ¿ya? Pero es simple. En este caso, yema floral, dice. Entonces, ¿qué es lo que genera? Una flor solitaria. Ya en este caso están ubicadas lateralmente en una ramilla de un año, en la del año. Por lo tanto, el almendro va a ir generando, ¿no es cierto?, un hábito de fructificación anual. La ramilla del año que genera es la que da la producción. Y además de eso, puede generar dardos, y en el dardo que tiene 2 años es el que sale flor. O sea, el dardo del primer año finalmente es solo vegetativo, el dardo del segundo año sufre una modificación y genera en su punta una yema floral, y desde ahí en adelante comienza a generar flores. En el caso del cerezo, ya presenta yemas simples también florales de manera lateral en dardos. ¿Ya? En este caso, ustedes ven esto, ¿ya? Y también en ramillas de un año, es como esta de acá. O sea, esta es la ramilla del año donde se generan distintas yemas, ¿verdad? Y las yemas florales se presentan en dardos.
es muy común ver de esta manera, por ejemplo, los cerezos. En el caso del manzano, ¿ya? Hay yemas terminales mixtas sobre dardos y además presenta, como lo mencionamos anterior, estructuras de brindilla y bolsa. En este caso, el manzano presenta inflorescencias. En este caso, la yema que trae las flores es una yema que presenta en su interior 5 flores, ¿ya? Como ven ustedes acá. A partir de lo antes mencionado, es importante, ¿no es cierto?, saber y volver a mencionar que las podas son algo que requiere bastante experiencia, principalmente porque hay que reconocer muy bien con cada especialidad de fruto, ¿no es cierto?, cuál es su hábito de fructificación, dónde fructifica, dónde genera sus flores, cómo crece, cuáles son sus necesidades nutricionales también, porque de eso va a depender mucho el momento y la diferenciación floral, la diferenciación que tienen las yemas para transformarse, para decidir transformarse en una yema floral. Recuerden que todas las yemas parten siendo vegetativas a partir, ¿no es cierto?, de este proceso de inducción que mencionamos en las clases anteriores. Recuerden que la inducción es una señal que viene a partir, ¿no es cierto?, de todos los cambios. Esa es la señal que llega a la yema y que la transforma, es la inducción floral. Pero esa inducción está dada por distintos criterios, entre eso el nivel de nutrición, la luz, ¿no es cierto?, la temperatura, la sanidad de la planta. Una planta que no está sana, que está malnutrida, va a preferir no generar flores, por lo tanto no va a inducir a la yema a transformarse en una flor. ¿Ya? El proceso en el cual una yema se transforma desde yema vegetativa a yema floral, ¿no es cierto? Eso es una transformación. Y ahí está la palabra de diferenciación floral. Y esa parte es muy importante, ya que la diferenciación floral ocurre generalmente en los momentos en los cuales la planta también está desarrollando flores y está desarrollando frutos. Por lo tanto, es un momento en el cual nosotros no podemos desnutrir la planta, no podemos, por ejemplo, tenerla enferma, ya tenemos que darle buena luz, tenemos que darle buena aireación, porque si en ese momento a la planta no le llega una buena señal, la planta, ¿qué va a decir? Ah, no hay buenas condiciones, por lo tanto, yo voy a dejar que estas yemas que son vegetativas sigan siendo vegetativas para el próximo año. Entonces, no voy a generar flores, porque no hay una buena señal para la reproducción. ¿Ya? Eso es muy común. ¿Qué nos genera a nosotros que no exista diferenciación floral? Por ejemplo, una alta carga de frutos. Mucha semilla en un año. Recuerden que un fruto siempre tiene una semilla en su interior. Cuando nosotros queremos generar inhibición de yemas, ¿ya? ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, podemos aplicar hormonas para inhibir el desarrollo, ¿no es cierto?, de las yemas para el próximo año, que es un tipo de raleo. Los frutos que están presentes hoy colgados en una planta, si son muchos, hay muchas semillas, y esa semilla indirectamente está para el próximo año, porque en cada una de las semillas hay hormonas que inhiben la inducción floral. ¿Ya? Entonces, en este caso es súper importante mantener a través de una poda, ¿no es cierto?, una producción que sea constante año a año. Debemos mantener el tamaño del árbol, la forma del árbol, ¿verdad? Tratar de que la fructificación y el crecimiento vegetativo sean crecientes siempre,
pero manteniendo la calidad y la cantidad de fruta. La poda en este caso, como le mencioné anteriormente, requiere un conocimiento de los hábitos de fructificación. Ya lo vamos a ver ahora más adelante. Vamos a ir de alguna manera grupo por grupo, practicando un poco y estudiando los hábitos de fructificación de cada uno de ellos. También es importante permitir, ¿no es cierto?, a partir de la poda, ¿no es cierto?, cosechar de la mejor manera después, ¿no es cierto? Es por eso que podamos, ordenamos la fruta dentro del árbol, tratando de equilibrar la cosecha, de mejorar la forma de cosecha y también de lograr tener los mejores frutos en el final de la producción. Los objetivos que se persiguen de una poda de fructificación, que es esa poda, ¿no es cierto?, que lo que hace es distribuir el vigor dentro de la planta para que nos den buenos frutos. Principalmente es adecuar siempre la cantidad de fruta a las posibilidades del árbol. Y eso es lo que yo les menciono. Cada árbol es independiente uno del otro. Por lo tanto, tenemos que pensar en adecuar la cantidad de frutos, de yemas frutales, a la condición que tiene actualmente el árbol. De la misma manera, vamos a intentar siempre renovar la producción de los órganos fructíferos. En el caso, por ejemplo, de tener una cantidad muy alta de brindillas, yo voy a intentar, ¿no es cierto?, bajar la brindilla para quizás pensar que las yemas vegetativas que posee la brindilla puedan ser, ¿no es cierto?, diferenciadas a yemas florales en la primavera que viene. Distribuir la carga y la vegetación del árbol siempre van a ser, ¿no es cierto?, objetivos de una buena poda. De igual manera, limitar la altura del árbol. Pensemos que nosotros lo que estamos pensando, tenemos una visión productiva del árbol, ¿ya? Y dentro de la productividad, recordemos que están los costos asociados. Si nosotros tenemos árboles muy altos, se vuelven difíciles de cosechar, ¿ya? Y recordemos que uno de los principales objetivos de la poda, ¿no es cierto?, es generar un árbol cómodo y una conducción, ¿no es cierto? La conducción también tiene como objetivo, ¿no es cierto?, darnos la posibilidad a nosotros de tener las mejores condiciones al momento de la poda. De igual manera, los objetivos que persigue la poda, uno de los principales, es no generar la tendencia al alternante de rendimientos en un huerto. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de disminuir a lo mínimo la posibilidad de añerismo dentro de un huerto. ¿Ya? El añerismo, ¿por qué se genera? Porque hay años en los cuales nosotros dejamos una gran carga frutal, ¿ya?, en desmedro muchas veces de la calidad del fruto, y lo que hace una alta carga frutal en un año versus el próximo año es inhibir nuevamente las yemas que van a producir fruta para el próximo. ¿Por qué se inhiben? Porque al haber tanto fruto con semillas en su interior en un año, lo que hacen esas semillas es enviar una señal hormonal a la yema y decirle, ¿sabéis qué? No crezcas tú, no te transformes en flor, quédate como rama porque no va a haber nutrición para el próximo año. Yo me la comí toda. Entonces hay que pensar un poco, yo siempre digo, ustedes cuando vean un árbol traten de pensar cómo está ese árbol, ¿ya? Y cómo va a preferir distribuir su nutrición. Y de esa manera podrían llegar a, ¿no es cierto?, comprender cómo se viene la producción para otro año. Cuando hablamos de poda también hay que pensar, ¿no es cierto?, que parte de esta renovación de órganos fructíferos siempre va a conseguir, ¿verdad?, tener cosechas de mejor calidad y regulares en el tiempo, que es lo que hablábamos recién, evitando el añerismo, y además algunas cosechas irregulares, en los cuales hay frutos pequeños, frutos chicos, y al momento de cosechar, se cosecha todo de una vez,
después se mezclan las calidades y la verdad es que eso a nivel productivo es muy dañino. A nivel de costos muchísimas veces es muy dañino. ¿Ya? Por lo tanto hay que tenerlo en cuenta al momento de realizar este tipo de manejos culturales dentro de un huerto. Acá vamos a mencionar un poquito lo que, así como por grupo, cómo debieran irse más o menos organizando estas fructificaciones, ¿verdad? Estas ramas, que en este caso, por ejemplo, las especies que fructifican en ramos mixtos. ¿Cuáles eran los ramos mixtos? Estos ramos largos que tienen yemas vegetativas y florales, ¿no es cierto? Y que en su punta tienen una yema vegetativa. Generalmente estas ramas, ¿no es cierto?, generan ramificaciones a partir de sus yemas vegetativas y luego mueren. Entonces, no es una rama que año a año haya que dejarla. Por lo tanto, este es un ejemplo de una rama que generalmente una vez que produce, se selecciona, se corta y se baja, ¿ya? Se elimina y se sustituye por otra unidad reproductiva. Para recordar solamente que es un ramo mixto, ¿verdad? Lo habíamos mencionado recién. Es una rama con yemas laterales de madera y de flor, que además de eso tiene una yema terminal siempre de madera. Al tener una yema de madera terminal, lo que uno siempre piensa es que a partir de esa yema terminal de madera, el próximo año va a venir la próxima producción, ¿no es cierto? Esa yema finalmente vegetativa lo que va a hacer es formar otra ramificación. Sin embargo, como esta rama mixta es tan larga, no se considera una buena estructura para formar una producción para el año que viene, o si no la fruta caería. Se dan cuenta que la rama, imagínense que a partir de esa rama se dejaran nuevas ramas vegetativas, ¿no es cierto?, que den próximas producciones. Sería algo bastante difícil de llevar a cabo si pensamos en que cada una de esas ramas la vamos a querer con fruta. El ramillete de mayo, que es el que hablábamos que se caracterizaba en el frutal del cerezo, es un ramillete muy productivo, ¿ya? Pero hay que tener mucho cuidado porque la fruta sale muy pegada una al lado de la otra, ¿ya? En este caso tiene una longitud muy corta y tiene yemas de flor. Todas son yemas de flor excepto la yema de la punta, que en este caso es terminal, ¿ya? Es de madera. En este caso, esa yema de madera sí se vuelve, ¿no es cierto?, una posibilidad para el próximo año de formar una nueva estructura, ¿no es cierto?, de tipo reproductiva, pensando en que cada una de las yemas, ¿no es cierto?, que genera una flor, termina ahí generando un fruto. Sin embargo, la yema de madera nos puede ir dando evoluciones a otro tipo de estructuras, generando más flores. Vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. No sé si tienen dudas, porque me gustaría más que seguir avanzando, intentar aclararles algunas dudas que puedan estar existiendo al día de hoy, ya, porque no quiero ir avanzando tan rápido en desmedro quizás de algunas cosas que van quedando poco claras en el camino. Chicos, ¿algún tema que quieran tratar antes de terminar? Profe, yo quería ¿Sí? hacerle una pregunta sobre el trabajo. Dígame. Sí, Mire, lo que aquí. pasa es que estoy haciendo los cronogramas y tenía una duda, pero lo que pasa es que ya estoy haciendo el cronograma y todo, pero dice que hay que hacer el estado fenológico de un árbol adulto y todo eso, ¿cierto? Ya, mi pregunta es la siguiente. Entre los trabajos que supuestamente se deben hacer para llevar a cabo un buen manejo de un frutal, son los que envió usted, los tipos de poda y ¿qué más?
Espérate, es que tú me estás como hablando para hacer el cronograma. es que tú me estás hablando de dos cosas distintas. ¿Ya? El cronograma que yo te estoy pidiendo ahí no es un cronograma como tal, es son los estados fenológicos, ¿ya? ¿Ya? Porque ¿qué es lo que se pide? Léeme el Es que lo que enunciado. pasa es que ahí dice, disculpe, profe, dice Sí, explícitamente, explique cómo es la fenología anual de una planta adulta de los 3 frutales mencionados. Y ahí dice, realizar de manera ya. Por eso, didácticamente esta explique, operación, desarrolla un cronograma. Por eso le preguntaba claro, eso. por eso. Pero dice, explique la fenología de un frutal. La fenología de un frutal es, por ejemplo, cuando tú lo buscas en la bibliografía, vas a ver que la fenología de un frutal es todas las etapas que tiene un frutal adulto, ¿ya? Porque no estamos hablando de la poda en adelante, o sea, desde la plantación en adelante, sino que es como un año productivo de esa planta. ¿Cómo es? ¿Ya? ¿Cómo se muestra su fenología, su desarrollo? Por ejemplo, hoy día estamos en ¿Ya? otoño, ¿verdad? Entonces yo les ¿Sí? dije, ¿por qué les hablo de un cronograma? Porque yo lo que quiero es que me hagan como un orden, así como una línea de tiempo. A eso me refiero. Ah, ya, ya. Ya, y A eso me entonces refiero. No dentro, no un cronograma de manejos, no, es la fenología, no los manejos. ya, y mi pregunta sería, entonces, ¿cuáles son los índices que tenemos que ver para hacer esa Por línea de ejemplo, tiempo? ahí ustedes, yo le digo partan en mayo. ¿Por qué? Porque en mayo estamos ya en otoño. ¿Cómo está el árbol? Si yo entrara en mayo a un huerto frutal de un damasco, ¿qué vería en el árbol? ¿Qué estado Pero eso, fenológico vería en el árbol? ¿Qué estado fenológico? O sea, hoy día, ¿qué ya, hay? Una rama pelada, una rama con una ya. yema, ¿de qué tipo? Si es que hay una yema, ¿ya? Profe, pero entonces eso lo tengo que hacer directamente con imágenes. Son imágenes, de hecho, porque ahí dice apóyese de imágenes si es necesario. ¿Por qué? Porque generalmente ustedes lo que van a encontrar cuando busquen esa información es una cronología que, por ejemplo, dice estado 1 fenológico, yema algodonosa, estado 2 fenológico, yema hinchada, estado 3 fenológico, eh, aparición de pétalos. Estado Ya, 4, por ejemplo, visualización de los estambres. Esas son etapas fenológicas del árbol. ya, y mi otra pregunta ¿Ya? es mes a mes o por semestre. No, 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 no. Tú lo vas a ir viendo que esto no es mes a mes, sino que se va dando, ¿no es cierto?, por momentos. Son momentos. Eso. ¿Por qué Ya, en es que lo que mayo? pasa es, Porque yo lo que les digo es que comiencen en mayo, porque si no, si empiezan en enero, van a empezar a lo mejor con la cosecha. Está fruto maduro, van a poner, ¿o no? sí, Si yo entro al árbol, ¿qué veo? Fruto maduro. Después que viene la cosecha. Entonces, si les claro, complica mucho partir en mayo, hagan un desarrollo completo, por ejemplo, eh, desde el fruto maduro en adelante o desde caída de fruto, por ejemplo. ya, ¿Ya? Porque ya. esto es que, ¿cómo verías tú en qué estado fenológico, pensando en que la fenología es el desarrollo de la planta? ¿Ya? Esa es la Sí. fenología, el desarrollo como tal de la planta. Ya, pero entonces, al fin, o sea, en sí lo que hay que hacer es buscar solamente el estado de la planta durante los procesos y colocar en tal mes, o sea, y en tal mes yo veo que el árbol está de esta manera o solamente coloco la ¿Sí? foto y lo hago No, como una la idea línea de es que tiempo. hagas, quizá puedes hacer una línea de tiempo, ¿no es cierto?, en el cual tú digas ya, en mayo, por ejemplo, finales de mayo, el árbol presenta una iniciación de yema, ¿ya? Una muestra de yema, y después te pasáis, no sé, pues agosto, en donde finalmente la yema ya está una yema algodonosa, ¿ya? ¿Por qué? Ya, Porque más o menos tú cuando vayas buscando la información te vas a dar cuenta en la fenología y ordénala a más o menos cómo es la realidad del huerto. Por ejemplo, si te ya, dicen que la primera semana de la primavera presenta
Por ejemplo, muestra, la yema salen los pétalos, hay aparición de pétalos. Tú decías, ya pues primera semana de primavera, ya le pongo septiembre o le pongo octubre, pero es algo aproximado. A lo que yo me refiero cuando les hablo de cronología es que lo hagan ordenado. Ya, sí, ¿Ya? ahora Y me que quedó sea más claro. un orden cronológico. Eso Ya. es. Entonces no hay que hacer directamente un cronograma, se puede hacer una línea de tiempo. No, puede ser también con una línea de tiempo. La idea es que, ¿por qué hablo de un cronograma, una cronología? Es porque tiene que ir en orden. Ya. Debe llevar un orden cronológico de tiempo. ¿Ya? Ya, Principalmente sí. por eso. Entonces, lo que yo les recomiendo es que pongan una fotografía, una línea de tiempo, una fotografía en el orden, ¿no es cierto?, en cómo debieran ir, y en cada una de las fotografías hagan una pequeña descripción de cómo está la yema, por ejemplo, porque no van a poner la foto nomás, sino que pongan la foto y generalmente en la bibliografía van a encontrar que a partir de esa foto sale una pequeña descripción abajo que dice, por ejemplo, yema puntiaguda en etapa de inducción. Después, la otra foto dice yema engrosada, no sé, en proceso de aparición de pétalo. Después, pero eso, una pequeña explicación de cada una de las fotos que ponen en esa cronología. Eso. Profe, y una pregunta, ¿se puede ir enumerando así como colocar etapa 1, no sé, de tal y tal mes, no sé, el árbol presenta yemas, cosas así, se hace la descripción y después se coloca la imagen? También, después se puede colocar todo, ¿así también se puede hacer? También lo puedes hacer así. También lo puedes Ya. hacer así. Si varios me han ¿Y lo enviado, otro? por ejemplo, escrito todo escrito como Ya. etapa 1, etapa 2, etapa A, etapa B, etapa C. Ya. Vale. Y lo otro, lo del plano, hay que hacer directamente un plano. Sí, No el que dice entiendo eso. dibujo, en el que dice, a ver, léeme el enunciado, que no lo tengo acá Dice, en la imagen. realiza un plano de distribución de la plantación para cada uno de los frutales mencionados, indicando la distancia sobre hilera DSH, la distancia entre hilera y la DEH, para cada caso de plantación densa y no densa. Ya, es ¿Cómo? la No distancia entiendo eso. sobre hilera y la distancia entre hilera para cada uno de los huertos frutales. La idea es que tú lo que hagas es el plano, en el sentido de decirme en cada uno de los huertos qué distancia entre hilera y qué distancia sobre hilera recomiendas para, por ejemplo, si quieres tener un huerto de alta densidad o de baja densidad. Ya. ¿Ya? Pero Por ejemplo, no es necesario huerto... que tenga que hacer directamente un plano y como colocar... No. Yo le dije a algunos, los que quisieran dibujar, para que les quedara más a lo mejor más claro a ellos, o los que quisieran agregar un plano como tal, lo agregaran, pero no es necesario. Ustedes pueden ponerme ya, profe, ¿sabe que para el damasco voy a tener 2 huertos? Para un huerto denso voy a decir que voy a poner el árbol en un huerto de 2x2. Y para un huerto, por ejemplo, de baja densidad, voy a poner una distancia sobre hilera de 4 y una distancia entre hilera de 6. ¿Y eso se hace por hectárea, profe? Para eso no, para el 3 sí. Cuando yo te pregunto en la 3, calcule la cantidad de plantas por hectárea, ahí tienes que hacer el cálculo. Ya. ¿Pero por ¿Sobre cuántas qué? hectáreas? Por las dimensiones ¿No? por una, porque ahí dice plantas por una hectárea, y menciono ahí que consideren el huerto completo productivo para que no me digan, es que profe puso un camino entre medio. No, la hectárea completa productiva, sin camino, sin baño, sin nada entre medio. ¿Ya? Para que no pensaran en esa posibilidad. ¿Y cómo lo van a calcular? Con los datos que ponen en la pregunta 2. Ya. Van a calcular entonces las plantas por hectárea para el huerto de Damasco de un 2x2. ¿Cuántas plantas necesito? Para un huerto de 4x6, ¿cuántas plantas necesito? Y eso lo van a poner en cada uno de los ejemplos.
Y lo que yo quiero que hagan es que por lo menos en uno de los cálculos pongan el cálculo completo, cómo lo calcularon. Simplemente para Ya. saber que están entendiendo cómo hacer el cálculo, solo eso. Ya, profe, y eso, o sea, en todos los aspectos hay que hacerlo con los 3 tipos de frutales, ¿verdad? En la 1, en la 2 y en la 3. Y en la 4, ¿ya? Ojo, en la 1, en la 2 y en la 3 se hace Ya. con las dos densidades, baja densidad y alta densidad. En la 4 hay que hacer una tabla comparativa. Y esos son puros datos Ya. bibliográficos, en donde hablan, por ejemplo, rendimiento promedio. Es buscar el rendimiento promedio. ¿Cuántos Sí. kilos de uva? Bueno, ¿cuántos kilos de uva? Estoy rayada con la uva, perdón. ¿Cuántos kilos? Que estoy en periodo de vendimia todavía. ¿Cuántos kilos de damasco, por ejemplo, está rindiendo un huerto denso versus otro no denso? Ya, pero nosotros tenemos que escoger dentro de los 3 cultivos, o sea, hacer una comparación, solamente una tabla, ¿verdad? ¿O En no? la tabla es comparativa de los 3 huertos. La tabla Sí, pero es hay que hacer comparativa una sola de tabla. una tabla con, por ejemplo, lo que yo pueden ver aquí, ¿no es cierto? Que yo no me acuerdo la otra vez cómo lo hice para... Pucha, no me acuerdo cómo es lo que se hace. Aló, Pero, ahí sí que corté sin ¿aló? querer. Ah, ya. Sí, Acá lo que tienes que hacer es una tabla en donde, por ejemplo, hacia el lado pongas damasco, nogal, ¿y qué era el tercero? Ay, damasco, nogal, ¿y cuál era el otro? el ¿Tercero? tercero. Naranjo. Ya me enredo. El naranjo. Hacia el lado, en la tabla, ponen nogal, damasco, Ya. naranjo. Y hacia Ya, abajo, ese hace entre los 3 cultivos. claro, y hacia abajo pongan todos los aspectos. Por ejemplo, Ya, sí, rendimiento. ya. Rendimiento para el nogal, rendimiento para el naranjo y rendimiento para el Todo eso por damasco. hectárea o por Es que, kilogramo. los rendimientos los vas a encontrar en un índice que se entrega por hectárea, el rendimiento. Ya. ¿Dónde encuentras esos datos? Yo en un video anterior ¿En de una ODEPA? clase en ODEPA, alguna ficha Sí. técnica, Sí. pueden encontrar esos datos y los anotan. ¿Ya? Yo no necesito, porque también me preguntaron, pero profe, ¿cómo calculo, no sé, la hora frío? Es que no las calcules, son datos que están presentes. Entonces Ya. hay un aspecto que tienen que rellenar en la tabla, que es hora frío. Horas frío necesarias para el nogal, horas frío necesarias para el damasco, horas frío para, no sé, el naranjo. ¿Ya? Y eso van Sí. llenando la tabla. Por eso yo lo que les digo, de repente háganlo a mano en un cuaderno y lo van anotando, van buscando ya. Por ejemplo, rendimientos promedio para los naranjos. Y en la tabla van llenando los cuadritos nomás de la Ya. tabla. Sí. Rendimiento, después, horas frío para los 3 cultivos. Esos son datos que son por cultivo, por lo tanto van a cambiar, no sé, entre 700 a 750 horas frío, no sé. ¿Ya? Entonces puede ser Sí. que no sean datos numéricos precisos, por lo tanto está bien que pongan rangos. Pueden poner Ya. entre 700 y 750 según bibliografía, porque yo sé que esos datos Ya. ustedes no los van a inventar, los van a buscar en bibliografía. Claro. ¿Ya? Entonces esos Sí. aspectos los ponen en la tabla. Ya. Y después viene la pregunta 5, y en la pregunta 5 es, recomiende una poda y una conducción para cada uno de los frutales, creo, ¿o no? Sí. Eso es principalmente que ustedes me digan, ya, mire, yo, profe, según todo lo estudiado anteriormente, de la 1, la 2, la 3 y la 4, creo que voy a recomendar para el damasco por ejemplo, una conducción en palmeta o una conducción tutorada
con una densidad de 2×3, porque, no sé, porque me gusta y listo nomás, y podarla, hacerle solamente podas, ¿no es cierto?, de rebaje y de fructificación y raleo. Ya, ¿Ya? ya, La profe, última pregunta es súper abierta porque en realidad es algo que viene a partir de ustedes. ya. ¿Ya? Profe, Entonces es una pregunta abierta, una respuesta que yo espero que sea abierta, que sea de ustedes. Un análisis ya, profe, personal. una pregunta. Si tengo alguna otra duda, ¿le puedo preguntar por WhatsApp? Sí, Antes siempre, de... todos me han preguntado, así que no tengo ningún problema. Ya, profe. Vale, ¿Ya? muchas gracias. ¿Alguien más tiene consultas, chiquillos? Bueno, hay algunos que ya me lo han enviado. Yo les vuelvo a mencionar, los que tengan algún problema para enviarme el trabajo, mándenme un correo, mándenme un aviso, porque de verdad existe toda la flexibilidad para darles opciones a que lo puedan ir entregando por etapa, lo puedan, por ejemplo, si alguno alcanzó a avanzar y entre medio se quedó sin internet y ya no puede seguir avanzando, puede enviarme lo que tiene hasta ahora y con el compromiso que lo van completando, ¿ya? Pero simplemente a mí lo que me interesa es que demuestren también interés por ir avanzando en los trabajos, ¿ya? Porque sabemos Profe, que se vuelve un poco difícil en algunos momentos, pero el interés siempre es bien evaluado. profe, yo tengo un problema sobre eso. Lo que pasa es ¿Mm? que como yo vivo afuera de Santiago, o sea, Sí, tú. antes tenía mala señal, hoy día tengo pésima señal. Entonces lo que pasa es que tengo que quedarme en un punto fijo en mi casa para ¿Ya? poder lograr tener internet. Ya, no, si eso va. ¿Y qué es lo que pasa? Que, no sé, en las clases hay varias que no he podido asistir por lo mismo. ¿Ya? ¿Pero has Entonces podido eso, ver las clases después en algún momento? Igual es sí, interesante, a lo mejor aunque puedas escucharla, no tiene, por último, el audio, ¿ya? Porque a veces verlo se vuelve más complicado y lentece bastante ver videos a veces. Pero considerar que a lo mejor el audio, uno se pone los audífonos a lo mejor antes de acostarse, un ratito, darse esos minutitos sí, para también lo que estar. pasa es que el internet anda muy lento, más que nada por eso. Entonces tengo No, y problemas para conectarme. hoy día a la mañana he tenido muchos problemas para conectarme, de hecho. Ahora no Ya. sé, hemos tenido suerte porque en un momento se me caía mucho la señal y estaba muy lenta, pero ahora ha estado mejor. Sí, o sea, que lo que pasa es que es por periodo. En la noche funciona mejor. Como donde no Y en hay la tanta mañana gente muy malo. conectada, yo creo que por Mm. eso. Sí, en la mañana se vuelve mucho más lento, sí, es verdad. Sí. Ya vos, profe, muchas gracias. Ya, Voy a chicos, terminar el trabajo. Gracias por sí, todo. de todas maneras, intenten, si es que no alcanza a terminarlo, por ejemplo, de aquí en la noche, avísame y ¿Ya? dime, porque sabe que me falta un poquito, pero se lo entrego más rato, se lo entrego más tarde, ¿ya? Pero lo que les menciono, sí, chiquillos, no solo para mí, para todos los cursos, demuestren interés, porque en eso del demostrar interés, siempre van a ser evaluados de mejor manera, ¿ya? Si aparecen de repente y dicen, profes, que, no sé, todas las consultas las hacen media hora antes de que se termine el plazo, claramente no es lo mismo, ¿ya? Así que siempre estén Ya. demostrando interés, siempre estén consultando, están todas las plataformas disponibles, de verdad, para darle respuesta a sus consultas, ¿ya? De hecho, teléfonos personales, todo está disponible, así que aprovechen estas. Yo sé que es limitada el sistema en muchos casos, pero estamos tratando igual de acompañarlos para que no pierdan ningún minuto, ninguna oportunidad de aprender algo, ¿ya? Ya, profe. Vale, Chicos, muchas gracias. algunos de ustedes también que tengan alguna consulta. La Estefanía está, la Nadia, la Natalia, Nicolás. Nicolás, ¿tienes consulta? No, o sea, he hecho varias cosas, pero no sé si intentado. Bueno, le voy a mandar una foto de lo que hice anoche por WhatsApp, pero todavía no ¿Ya? termino el trabajo. No, pero hemos estado hablando nosotros, por eso te pregunto si
No, ahora que explicó que te esta clase, aclare ¿cómo la algo. puedo escuchar? Ahora queda grabada. Ya, yo, mira, de hecho, me acordaste, voy a detener la grabación para que